Miren, lo primero que quiero explicarles de nuevo lo que les mandó un correo a todos por el tema del libro. Yo cometí el error, me confundí y yo copié de internet esa tapa, pero ese libro no lo tengo, lo mandé a comprar ahora recién. Y como es nuevo, no se ha abierto el sistema todavía para conseguirlo en PDF. Les mandé otro. Y lo que yo quería que leyeran o que miraran, el capítulo de efecto del cambio climático en Chile sobre la costa, y ese lo conseguí con Manuel Contreras, que es uno de los autores de ese capítulo y con el cual trabajamos juntos, ahí me acordé. Ese es el capítulo que les mandé, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, no, un estudiante me preguntó la clase pasada, yo dije que no sabía, ¿qué es lo que significaba licio? ¿Por qué se llamaban alicios? ¿Ya? Y buscando, encontré esto, ¿ya? Que tendría que ver la palabra con esta palabra aquí, una palabra francesa que dice relación con alisar, pulir, suavizar. Y puede tener relación con que los vientos alisios corren a través de una suerte de calle, de sendero, ¿ya? En la zona tropical a ambos lados del Ecuador e irían alisando, entre comillas, la superficie del mar, ¿ya? Después, lo que dice aquí que alisios viene del término griego al, que significa mar, entonces uno mezcla los dos términos, podría decir, son vientos que viajan por el mar alisando su superficie, ¿ya? Eso es lo único que encontré, ¿ya? Es lo único que encontré. Esto en relación, entonces, a la pregunta que hizo un estudiante, no me acuerdo, la clase pasada. Bien, fíjense esta lámina, si yo me voy a la costa, ¿ya? Y miro desde arriba hacia el horizonte, digo, ¿puedo dividir el mar de algún modo en relación al tipo de vida que existe en el mar, en relación a plantas y animales? Y sí, hay un modo. Miren, si vemos un esquema, aquí está la Tierra, el nivel de marea alta, el nivel de marea baja, esto que está aquí hasta una profundidad aproximada, hasta una profundidad aproximada de 200 metros, es lo que se denomina plataforma continental. Este declive muy pronunciado es el talud continental, hasta que uno llega a la llanura abisal. Este gráfico harto malo está realmente, porque esta parte aquí debería ser así, así. Y en el caso del cinturón de fuego del Pacífico, llegamos a una fosa o trinchera. Entonces, volviendo hacia arriba, la zona entre... Momento. Es... Disculpe, creo que no está grabando la clase. Sí, no, estoy buscando, no la estoy grabando, voy a tener que... Momentito, ¿ya? Finalmente, los bordes de subducción de placas tectónicas, como es a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico, tenemos la fosa trinchera. Miren esto ahora. Toda la parte del mar que está sobre la plataforma continental es la zona o provincia nerítica, y de la plataforma continental hacia la derecha es la provincia oceánica. El océano parte entonces realmente donde acaba la plataforma continental, y se ha asumido, o se ha llegado a una convención de que la plataforma continental es toda aquella parte del fondo comprendida entre la marea baja y aproximadamente 200 metros de profundidad. Entonces, tenemos una provincia nerítica sobre la plataforma y la provincia oceánica. Entonces, cuando ustedes escuchan, dicen los peces oceánicos, todos aquellos peces que están más allá de 200 metros de profundidad.
Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay una línea a trazo y dice pelágico. ¿Qué es lo que es pelágico? Son todos aquellos organismos que viven en la columna de agua, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, esta línea tiene la zona bentónica o béntica, que es decir, son todos aquellos animales o plantas que viven de algún modo relacionados al fondo. Entonces, básicamente, las grandes divisiones del océano son dos. Una, relacionada a la profundidad, provincia nerítica sobre la plataforma continental o profundidades inferiores a 200 metros, y la provincia oceánica más allá de los 200 metros. Y la segunda división está relacionada a dónde se encuentra la biota, es decir, plantas, animales. Si están en la columna de agua, forman parte de la zona pelágica. Si están relacionados al fondo, forman parte de la zona bentónica o béntica. ¿Ya? Ahora, miren, gran parte de esta clase son láminas, hasta que yo llego al tercio final, donde les voy a mostrar unos gráficos para explicar la interacción entre el fitoplancton y el zooplancton. Partamos por esto. Clasificación de los organismos según el lugar, el área, la zona donde viven. Organismos bentónicos, que son todos aquellos relacionados al fondo. Pero miren, aquí yo tengo choros, cholgas, están pegados a la roca, están adheridos a la roca. Pero aquí tengo una jaiba que no está adherida al sustrato, que se mueve sobre el sustrato. Ambos, este que se mueve y este que está adherido al sustrato, son organismos bentónicos. Y los organismos que viven en la columna de agua, los más comunes, los más conocidos por todos nosotros, son los peces, organismos pelágicos. ¿Cómo podemos clasificar ahora a los organismos bentónicos, es decir, los que viven en el fondo, relacionados al fondo? Aquellos que están adheridos al sustrato, y aquí lo que más domina en la lámina son estas plantas, algas, macro, fito, bentos. ¿Por qué macro? Porque las vemos a ojo desnudo. ¿Por qué fito? Vegetales. ¿Por qué bentos? Porque viven relacionados al sustrato, en este caso adherido. Macro, algas. Ahora, ustedes ven aquí también una serie de otros organismos. Estos son del mismo grupo de los picorocos, pero no son juveniles o especímenes que están creciendo del picoroco que nosotros comemos, el picoroco comestible. ¿Ya? Entonces, estos son organismos adheridos al sustrato. Tenemos otros organismos adheridos al sustrato que son los animales. A eso les vamos a llamar macro, zoo, bento. ¿Qué es lo que tengo aquí al lado de la regla? Todo esto son choritos. Aquí están estos de color negro azulado, son choritos, no es el choro comestible. ¿Ya? Esto forma parte entonces del macro zoobento. En cualquier lugar de la costa chilena que ustedes hayan caminado por la roca, tienen que haber visto este tipo de organismos. Macro zoobento, organismos adheridos al sustrato. Ahora, dentro del bento hay organismos que no están adheridos al sustrato, se movilizan sobre el fondo. Aquí tengo un cangrejo, un erizo de mar y un camarón. Les podemos llamar también organismos bentomóviles. ¿Por qué bento? Porque forman parte de la zona bentónica, de aquellos organismos que están relacionados al fondo, y móviles porque se mueven. Ahora bien, organismos bentopelágicos, puse yo para estos tres que tengo aquí, una raya, un pez torpedo, un pez, que están movilizándose sobre el fondo. Nadan cerca del fondo, nadan cerca del fondo. Los organismos bentopelágicos eran aquellos que caminaban, se desplazaban sobre el fondo, tocándolo, como el erizo, como
Un caracol puede ser que se mueve como un cangrejo, pero estos organismos que nadan cerca del fondo, que no están tocando necesariamente el fondo como aquí, son los organismos demersales. ¿Qué es lo que es la pesquería demersal? Aquella actividad que se dedica a capturar peces que nadan cerca del fondo. Y ahí nos puede producirse una confusión. Por ejemplo, si yo les muestro esta foto, aquí yo tengo cangrejo, estrellas de mar, pero también tengo peces. Este conjunto, si yo les muestro esta foto en un examen, por ejemplo, yo le digo, ¿qué tipo de organismos son estos? ¿Bentomóviles o demersales? ¿Qué me dirían ustedes? Es complicada esta foto. Y esta foto es el resultado de una actividad no natural, llamémosle. Es el resultado de una actividad producida por el hombre. ¿Y cuál es esa actividad? La pesquería demersal. Aquí tienen el ejemplo de una red que se arrastra sobre el fondo. Entonces los peces que están nadando cerca del fondo, los organismos demersales, son capturados en la red. El problema es, esta macroalga que está aquí, lo más probable también va a ser capturada o recolectada y va a ser sacada del sustrato donde está en el fondo. Ese es un problema. La red captura no solo las especies objeto de la pesquería, yo quiero capturar, por ejemplo, el pez A, pero cuando tomamos esta malla, tomamos en la malla organismos que no son demersales, como las jaivas, como las estrellas de mar, que se movilizan sobre el fondo. Y aquí ven, por ejemplo, una foto del fondo marino, como queda perturbado. Aquí no está perturbado. Pero miren aquí, como si hubiera pasado un arado gigante, un bulldozer, al pasar una red. Y este es el gran problema entonces de las pesquerías demersales, que producen un tremendo impacto sobre el fondo, afectando no solo a las especies que forman parte o son el objeto de la pesquería, sino que a otras especies que se movilizan en el fondo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos un barco, voy a llevar a los estudiantes de biología marina a un muelle donde viene un barco llegando para que vean la pesquería demersal. Y ustedes esperan ver peces y en la cubierta del barco ven jaiba, estrella y todo eso. ¿Cómo lo explican? Porque esta malla, esta red, no es selectiva, sino que captura todo lo que quede a su paso. Organismos demersales, entonces. Los cangrejos y estrellas de mar que salen en esta foto son organismos bentomóviles, se desplazan sobre el fondo, y los peces son organismos demersales que se movilizan cerca del fondo, que nadan cerca del fondo. Veamos ahora los organismos pelágicos, los que están en la columna de agua. Miren, yo tengo aquí peces, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos, en un momento o durante todo el tiempo de su vida, están en la columna de agua, son organismos pelágicos. Claro, los pingüinos en un momento no son pelágicos, ¿no es cierto?, porque salen a tierra. Aquí no están en la provincia pelágica, están en tierra. ¿Ya? Ahora, los organismos que pueden nadar contra la corriente y que forman parte del conjunto de fauna pelágica se denominan nécton. Nécton significa entonces, o incluye a todos aquellos organismos pelágicos que son capaces de nadar contra una corriente, que no son arrastrados por la corriente, que pueden decidir dónde moverse. ¿Ya? Mientras que los organismos pelágicos que son arrastrados por la corriente forman parte del plancton. El plancton son organismos microscópicos que son arrastrados por la corriente, y dentro del plancton tenemos fitoplancton, que son plantas microscópicas, todas estas, plantas microscópicas, y zooplancton. Aquí, por ejemplo, tenemos el krill.
forma parte del zooplancton. El krill es un crustáceo pelágico que vive en la columna de agua, que es capaz de nadar contra los corrientes y cuya importancia en el océano es bastante grande, porque este organismo es que forma parte de la dieta o es el alimento primario de las ballenas. Ahora vean una cosa aquí. ¿Por qué los organismos del fitoplancton tienen esta forma? ¿Por qué triangular? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué se unen varias células ahí? ¿Cuáles son las adaptaciones entonces del plancton para no hundirse? Miren, si el fitoplancton no puede ir contra la corriente, no tiene un medio propio para movilizarse, significa que se puede hundir. ¿Y cuál es el problema? Que el fitoplancton se hunda. Fito es plancton. ¿Qué necesitan las plantas para, entre comillas, construir o elaborar su alimento? La luz del sol. ¿Qué pasa si el fitoplancton se hunde más allá de la profundidad a la cual penetra la luz en el océano? No puede producir su energía y por lo tanto muere. Pero si tiene formas triangulares, ¿ya? O tiene esta suerte de espinas, fíjense aquí, estas tremendas espinas, estas formas, permiten entonces aumentar la flotabilidad y es una adaptación para no hundirse y no quedar más abajo de la zona fótica del océano. ¿Y qué es la zona fótica del océano? Es la zona del océano hasta la cual penetra la luz del sol. ¿Ya? Ahora, la profundidad de la zona fótica obviamente varía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la zona tropical, que prácticamente no hay plancton, la luz penetra mucho. La luz va a penetrar poco, por ejemplo, en una bahía que tiene mucho desarrollo urbano, donde las aguas servidas, por ejemplo, desembocan directamente en la bahía y por lo tanto hay mucho material en suspensión y por lo tanto la luz le cuesta penetrar. En esa bahía la profundidad de la zona fótica va a ser menor a la profundidad de la zona fótica en aguas tropicales. Veamos ahora otro tipo de organismos. Ya no son el nécton, no forman parte del nécton, que son aquellos organismos que pueden nadar contra la corriente, como los peces, como las tortugas, como los delfines. No son parte del plancton, es decir, aquellos animales que son arrastrados por la corriente. El pleuston son aquellos organismos que viven en la interfase agua-aire del océano. Miren este caracol. Estas líneas que están aquí es la superficie del mar. Aquí está el caracol. ¿Ya? Ahí está su concha. Y el pie origina burbujas. Y esas burbujas son los flotadores que le permiten estar cerca de la superficie. La fragata portuguesa. Este es un celenterado. ¿Qué son los celenterados? El grupo donde están las medusas, las hidras. Miren, aquí esta línea, ahí va la línea del mar. Hacia arriba hay una suerte de vela. Acá abajo hay tentáculos. ¿Para qué sirven los tentáculos? Para capturar organismos, por ejemplo, pequeños peces. ¿Para qué le sirve esta suerte de vela? Para movilizarse. El viento choca contra la vela, choca y moviliza a la fragata portuguesa. ¿Por qué se llama fragata portuguesa? Porque fueron los marinos portugueses los que las vieron por primera vez y andaban en barco, en fragata. Miren acá este otro, es la velela, tiene una tremenda vela. Tiene una tremenda vela. El cursor, ¿lo ven? El cursor choca contra la vela y la mueve. Entonces, los organismos del pleuston viven en la interfase agua y aire. Aquí tienen un insecto, Alóbates, es el nombre científico, fíjense ahí.
Esta es la superficie del agua, ahí. Están en la interfase agua-aire. Ahora bien, yo puse esta lámina para ejemplificar lo que viene a continuación, la dinámica del plancton, es decir, la interacción entre el fitoplancton, eso, y el zooplancton. ¿Cómo interactúan ambos? ¿Hay alguna interacción o no la hay? Esta lámina muestra a través del invierno, primavera, verano y otoño, qué es lo que sucede con el fito y zooplancton. Ojo, ojo, esta lámina es solo válida para un mar temperado, un mar que muestra marcada estacionalidad, como nuestras costas. Nosotros tenemos claramente, bueno, no tanto como antes, claramente diferenciado el otoño del invierno, de la primavera y del verano. ¿Ya? Y en un mar tropical, imagínense que están en el mar frente a la costa de Ecuador. Prácticamente no hay cambios a través del año. No hay. En la Antártida o en el Ártico hay pocos cambios. Esta lámina que tengo aquí, entonces, es una lámina para un océano temperado, como la costa de Chile. Ahora bien, miren acá, esta línea, voy a seguir el cursor, nutrientes. Nutrientes, ¿qué son nutrientes? Minerales que necesitan las plantas para reproducirse. Antes de plantar trigo, los agricultores ponen nutrientes, ponen nitratos, ponen fosfatos, ponen algunas sales minerales. Miren, en invierno el contenido de nutrientes está alto y está cerca de la superficie. Y miren aquí, a mediados de primavera, vean la primavera aquí, los nutrientes empiezan a bajar. Tienen bajo verano, suben un poco, aquí al final del verano, vuelven a bajar un poco en el otoño y vuelven a aumentar durante el invierno. La pregunta es, si hay tantos nutrientes en el invierno, ¿por qué lo que está sombreado? ¿Por qué el fitoplancton es tan bajo en el invierno? Y solamente en la primavera empieza a aumentar hasta que llega un pic máximo a fines de la primavera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay muchos nutrientes en la superficie, cerca de la superficie durante el invierno, la luz es poca, y aunque haya muchos nutrientes, debido a que hay poca luz, el fitoplancton no puede crecer. En la primavera, cuando las horas de luz aumentan, el fitoplancton aumenta. ¿Por qué? Porque hay nutrientes y hay luz, sube. ¿Por qué el fitoplancton cae en el verano? Cae. Pero si hay harta luz, hay mucha luz. ¿Pero por qué cae? Porque el fitoplancton, en este crecimiento explosivo, ocupó la mayor parte de los nutrientes, y aquí los nutrientes van bajando. Bajan. ¿Por qué en el verano, a fines del verano, otoño, vuelve a subir un poco el fitoplancton? Porque todavía queda algo nutriente, y hay algo de luz, y permite una segunda subida, ¿ya? Entonces, el fitoplancton en un mar temperado, ¿ya? Tiene dos máximos en el año, uno en la primavera y otro en el otoño. Y los bajos están en el invierno, la menor abundancia, perdón, en el invierno sí, en el verano y nuevamente en el invierno. Ahora, si ustedes se fijan, cuando el fitoplancton empieza a bajar,
nos damos cuenta que la línea de trazo empieza a subir, que es el zooplancton. ¿Por qué sube el zooplancton? Porque había mucho fitoplancton y por lo tanto hay comida. El zooplancton, que son animales microscópicos, se alimentan del fitoplancton. El zooplancton no saca nada crecer o no puede crecer aquí en el invierno, ni al inicio de la primavera. ¿Por qué? Porque no hay alimento, no hay fitoplancton. Pero sí después, en el verano. Ahora, a medida que baja el fitoplancton, a fines de la primavera, el zooplancton va subiendo. ¿Y por qué empieza a bajar aquí a fines del verano? Porque se acabó el fitoplancton. Ahora, en el otoño, cuando el fitoplancton pegó una pequeña subida, esa subida no es suficiente para proveer del alimento necesario al zooplancton. Por lo tanto, el zooplancton, en general, tiene un máximo, solo un máximo de abundancia al año, que es en el verano. Ahora bien, ¿por qué las almejas, los choros desovan acá? Porque aquí hay mucho fitoplancton, a fines de la primavera hay mucho fitoplancton, y las almejas y los choros son organismos filtradores, es decir, se alimentan de materia orgánica viva suspendida en la columna de agua, y esa materia orgánica viva es el fitoplancton. Entonces, aquí, en esta época, a fines de la primavera, las gónadas de los choros, las ostras, las almejas, se agrandan. Se están preparando entonces las células sexuales para la reproducción. Y la reproducción, entonces, o el acoplamiento de espermio y óvulo se produce aquí en el verano. Porque aquí las almejas, cuando desovaron, botaron los huevos al final de la primavera, cuando ya se acabó el fitoplancton, pero estaban suficientemente desarrollados. Esta es entonces la dinámica general para la interacción entre el fito y el zooplancton, ¿ya? Ahora bien, miren esto. Acá, esto es una situación de invierno y acá una del verano. Voy a partir por la del verano, y es la siguiente. Fíjense que hasta una cierta profundidad la temperatura del agua es la misma. Y de ahí la temperatura del agua se empieza a enfriar. Hay aquí una zona que la temperatura del agua cambia mucho. Fíjense dónde está el cursor aquí, de ahí acá cambia mucho. Esa zona de cambio es la termoclina. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? En la clase hay estudiantes, hay por ejemplo 40 estudiantes, de los cuales 15 miden alrededor de 1,70 m y 15 miden alrededor de 2 metros. Todos estos son números ficticios, de 2 metros. Pero hay 10 estudiantes que miden 1,71, 1,72, 1,80, 1,90, 1,98. Esa variación en altura de los estudiantes entre 1,70 m que tenían en promedio, ya 20 estudiantes, por ejemplo, y 2 metros que tenían en promedio otros 20 estudiantes, esa gradación en tamaño, ese conjunto de datos que van cambiando gradualmente es un clino. En este caso le llamamos termoclina a la variación gradual de la temperatura entre este punto y este. Ok. Vámonos al invierno. En el invierno, miren la curva de la temperatura. Prácticamente no cambia de superficie hasta esta profundidad. ¿Y por qué no cambia? Porque hay mucho viento. Y el viento mueve todo este conjunto, toda esta columna de agua, y al moverla, homogeniza la temperatura en toda esta profundidad. Voy a tomar un café, está muy caliente. ¿Para qué lo revuelvo?
Olvidémonos que tenga azúcar. ¿Para qué lo revuelvo? Para homogeneizar la temperatura. La temperatura del café, imaginemos una taza muy grande, en la superficie se va a empezar a enfriar más rápido que en el fondo de la taza, porque la superficie está expuesta al aire. Yo estoy tomando un café afuera, en el patio. Hay 8 grados. ¿Y mi taza de café tendrá cuánto? Hirvió el agua, pongámosle que tengo un radio, tengo 80. Ese 80 en la superficie empieza a cambiar. En el fondo, sigue con 80 en el fondo de la taza. Si yo uso la cuchara, homogenizo y el agua superficial de la taza se va a ir al fondo, lo voy a homogenizar y por lo tanto voy a empezar a homogenizar y a bajar la temperatura. En el invierno pasa esto, entonces. No hay termoclina. Ahora, miren todos los puntos negros. Todos estos puntos negros que están aquí se refieren a nutrientes. Cuando, en el invierno, debido al viento, todos los nutrientes están en la columna de agua. En el verano, la mayor parte de los nutrientes está bajo la termoclina y no se mezclan con los que están sobre la termoclina. El viento disminuye y puede mover solo esta parte de la columna de agua. ¿Por qué hay más minerales bajo la termoclina? Porque los minerales vienen del fondo. Obvio. Vienen también de los ríos que están en la superficie. ¿Ya? Pero calculen, no calculen, estimen el volumen de agua que llega al mar por los ríos versus todo el volumen del mar. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de los nutrientes está en la columna de agua, ya, cerca del fondo, y las corrientes del fondo son las que van erosionando y van levantando nutrientes. Ahora, en el invierno, entonces, hay muchos nutrientes por toda parte. Oye, si hay tantos nutrientes, ¿por qué hay poco fitoplancton? Muy simple. Porque en el invierno, aun cuando hay mucha cantidad de nutrientes, los vientos mezclan el agua y llevan al fitoplancton más abajo de la profundidad de la capa fótica, a donde llega la luz. En el verano, ¿por qué hay poco fitoplancton? Porque hay poco nutriente. Miren, lo comparado acá arriba sobre la termoclina versus bajo la termoclina. Eso explica entonces por qué en un mar temperado como el nuestro, durante el invierno y durante el verano, ocurren las abundancias más bajas de fitoplancton. Ahora pasémoslo a 3 tipos de océanos. Lo de arriba, estas 3 láminas, se refieren a lo que yo estaba hablando, un océano temperado como el nuestro. Estas 3 láminas de acá, al océano tropical. Y esta, imaginémonos la Antártida. Partamos acá. Yo tengo abajo invierno, esta columna, primavera, esa columna, verano, esa columna, otoño, esta columna. En el invierno, la columna de agua, asumámosla hasta 200 metros, ¿ya? Está bien mezclada, no hay termoclina. ¿Por qué no hay termoclina? Porque el viento, hay temporales, el viento está haciendo esto, moviendo todo el agua. Entonces el agua más caliente de la superficie se mezcla con el agua más fría de las profundidades. No hay termoclina. ¿Ya? No hay termoclina. Si no hay termoclina, ¿ya? Los nutrientes están en toda la columna de agua. En la primavera, la mezcla se empieza a reducir y empieza a aparecer la termoclina. Empieza a aparecer. El agua se empieza a calentar en la superficie. El agua se empieza a calentar. ¿Ya? El viento se reduce. En el verano, la termoclina es muy marcada. Fíjense, entre esa temperatura de ahí y esta, aquí, hay muy marcada. Se produce una barrera térmica y por lo tanto el agua de arriba no se mezcla con el agua de abajo. El agua de abajo tiene nutrientes, tiene minerales. El agua de arriba tiene pocos nutrientes y pocos minerales. Hasta que llegamos
al otoño, la termoclina empieza a ser menor y empieza la mezcla. ¿Ya? Entonces, de la izquierda, cuando hay mucha mezcla de nutrientes, hay mucho nutriente, pero hay poca luz. Y esto, cuando la termoclina es muy marcada y hay poco nutriente arriba, aunque haya muy poca luz, hace que durante el verano aquí y durante el invierno acá haya poco fitoplancton. Mientras que en la primavera, cuando se reduce la termoclina, ya se reduce la mezcla de nutrientes, pero todavía hay suficientes nutrientes, se produce el máximo fitoplancton aquí. Y el segundo máximo se produce en el otoño, cuando comienza la mezcla, pero quedan nutrientes y todavía queda un poco de luz, ¿ya? Que en nuestro caso sería mediados de abril, principios de mayo. Ahora fíjense en un océano tropical. Siempre hay termoclina, siempre hay una termoclina muy marcada. No hay mezcla, arriba no hay nutrientes. Prácticamente no hay. Abajo, mucho, pero no hay mezcla. ¿Por qué las playas tropicales tienen agua tan clara? Porque no tienen fitoplancton. No tienen fitoplancton, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no hay nutrientes del fondo. Y en el trópico, y sobre todo en regiones áridas, hay pocos ríos. Y por lo tanto, en el trópico, en regiones áridas, no llegan nutrientes ni del fondo, ni del agua, llamémosle superficial, por los ríos. Por lo tanto, durante todo el año, en el trópico va a haber poco fitoplancton. Y en un océano polar, ya, en un océano polar, fíjense, no hay termoclina en el invierno, está todo mezclado. Puede que esté lleno de nutrientes, pero prácticamente no hay luz, ¿no es cierto?, en la Antártida. En la primavera no hay termoclina, está mezclado. Y en el verano aumenta un poco la temperatura, una pequeña, suave, light, suave, difusa termoclina, hay cierta mezcla. ¿Y qué es lo que pasa en el verano? Más luz solar. Ahí puede haber algo de fitoplancton. Entonces, ¿ya? Entonces, eso explicaría la dinámica natural, ojo, la dinámica natural del fito y zooplancton en diferentes océanos. Miren esto ahora, miren esta costa, una zona costera muy urbanizada, y de repente, miren estas manchas. ¿Qué es esto? ¿Qué pueden ser estas manchas de color rojo, parduzco? Marea roja, ¿ya? ¿Qué es lo que es la marea roja entonces? Voy a volver a tratar. ¿Qué es lo que es la marea roja? Es un aumento explosivo de ciertas especies del fitoplancton. Y cuando están juntas todas, producen un color parduzco, que es como la salsa de tomate que le agregamos a la pasta. Esa es la marea roja, ¿ya? Son células que están, células microscópicas, son algas microscópicas que están normalmente en el mar, pero en muy bajas cantidades, que producen toxinas, que cuando estamos en un mar con marea roja y con baja densidad, yo me puedo tomar un mate de agua y esas toxinas no me van a producir daño. Pero cuando la toxina está muy concentrada, sí producen daño. Y producen sobre todo paralización de los impulsos nerviosos en los músculos. Entonces, en nuestro caso, en el hombre, ya, ¿qué músculo se paraliza? Las piernas. Ah, un calambre. No, pero más importante, paralización de un músculo. Hay un músculo nuestro, dos músculos, que no pueden dejar de funcionar. El músculo cardíaco, el miocardio, y el diafragma. Imagínense, paren el diafragma. ¿Qué hace que yo pueda inspirar y expirar?
la subida y bajada del diafragma en la caja torácica. Entonces, las toxinas producen eso. Ahora, cuando yo estaba en la U, aparecían mareas rojas. Cuando estaba estudiando, y lo que se sabía, la marea roja, a nosotros no nos va a llegar. Era fundamentalmente en la región de Magallanes. Pero miren, a inicios de la década del 90, la marea roja se extendió a lo largo de la región de Aysén. A inicios de la década del 2000, la marea roja se extendió hasta Chiloé. Y el año 2016 no solo estaba en Chiloé, sino que llegó hasta la región de Los Ríos y hasta el límite de la región de la Araucanía. O sea, a partir del 72, en aproximadamente 40 años, la marea roja se ha extendido desde Magallanes hasta la región de Los Ríos. ¿Cómo podemos explicar esa expansión? Hay dos causas. Una, y por favor, cuando digo dos causas y se menciono la primera como la primera y la segunda como la segunda, no es que yo esté diciendo que la primera es más importante o relevante que la segunda. Una razón. ¿Qué ha ocurrido? Entre estas décadas de aquí del 70 y esta, un aumento explosivo en el uso del mar. ¿Qué tipo de uso? Instalación de balsas jaula para salmones y de cultivo de moluscos bivalvos, como los choritos y las cholgas. A los salmones se les da alimento. Al principio, en estas décadas, habían operarios que caminaban sobre los pontones de las balsas, tirando al voleo el alimento para los salmones. Tal como, yo voy a plantar trébol en esta pampa. Esta pampa la puedo hacer yo. ¿Para qué voy a pagar por un tractor que lo haga? Y voy caminando y llevo una bolsa colgando de mi hombro, donde llevo la semilla y voy tirándola con la mano. Voy tirándola. Gran parte de esa semilla no va a ser utilizada o transformada en la tierra en una planta porque van a llegar los pájaros y se la van a comer, ¿no es verdad? Cuando ocurría esto de tirar el alimento a mano, gran parte del alimento no llegaba a los salmones. ¿Cómo una persona podía saber cuánto alimento tirar? ¿Cuánto? ¿Cómo sé yo si a ustedes no los conozco y los invito a almorzar un día que cada uno come tantos gramos? Yo para no equivocarme le voy a mandar 250 gramos en el plato. ¿Cuánto alimento se va a perder ahí? ¿Ya? A mediados de la década del 2000 empezaron a utilizarse dispensadores automáticos. Digo, yo tengo 1000 salmones en esta jaula. Cada uno pesa 3,5 kilos. Un salmón por 1 kilo de peso come tanto, yo tiro tanto alimento. Entonces, en este momento, aquí, crecimiento explosivo de instalación de balsa en la región de Aysén, uso discriminado del alimento, mucho alimento fue a dar al fondo, eso significó nutrientes, no solo en el fondo, sino que también en la columna de agua y en la zona al interior de los canales, calentamiento in situ, es decir, en el mismo sitio, se calienta, aumenta la temperatura, luz del sol, aumento de temperatura, nutriente, el caldo apropiado para la explosión de marea roja.
A medida que nos desplazamos hacia la derecha, tenemos más dispensadores automáticos, tenemos mayor control del alimento que le estamos dando a los peces y a los choros. Sin embargo, ¿qué es lo que aumenta de aquí hacia acá? El cambio climático se hace más notorio, aumenta gradualmente la temperatura del nivel del mar. Y aunque estemos utilizando dispensadores, se produce entonces el caldo apropiado para desarrollo de marea roja. Uno podría predecir que a medida que se va calentando y va ocurriendo más uso de la costa hacia la derecha, vamos a tener un aumento paulatino pero sostenido en la frecuencia de ocurrencia de la marea roja. ¿Por qué se dice verdad? Saquemos las balsas de los lugares que se calientan. Por ejemplo, en una bahía aquí, ahí, es más fácil que se caliente el agua que acá afuera en la costa, donde el agua hay un gran cucharón, una gran cuchara que la está moviendo y está bajando la temperatura. ¿Y cuál es esa gran cuchara en la costa expuesta? El oleaje. Pongamos las balsas acá afuera. Pongamos balsas acá afuera. Pero afuera tiene el problema, ¿cómo las ponemos para que no se las lleve un temporal con un oleaje fuerte? ¿Ya? Entonces, esta lámina explica muy bien entonces la interacción entre cómo funciona el hombre para alimentar a la gente que quiere cultivar y cómo a eso se suma el cambio climático que está ocurriendo. Y eso, fíjense, esto fue el 2016, yo no sé, la gente que vive en Chiloé tiene que recordarse esto. Miren, esta es la playa de Cucao, en la isla grande de Chiloé, la costa frente a la comuna de Chonchi. Miren, ¿qué es lo que es esto? Machas. Miles y miles de machas muertas sobre la playa. La macha es un animal que se alimenta de fitoplancton. ¿Por qué la macha vive en la zona rompiente de las olas? Porque las olas mueven mucho el agua, remueven nutrientes desde el sedimento y esos nutrientes hacen que haya mucho fitoplancton. La costa expuesta de Chiloé, la costa es directamente expuesta al Pacífico, nunca había habido marea roja hasta el 2016 y todo, miren esta mortandad de macha. Ahora, yo no me la banco, no me lo creo, pero no tengo suficiente antecedente para decir, estoy 100% seguro. Yo creo que esto fue por efecto paulatino, o sea, por efecto sumado paulatino de el aporte de nutrientes que ocurre en las salmoneras y mitilicultura donde se cultivan los chorros, más sumado el efecto del aumento gradual de la temperatura del mar. Y no lo que se dijo en su momento, que habría habido una salmonera que habría botado miles de salmones descompuestos en el mar, que un barco llevó. ¿Saben lo que es un barco? En la mitad de esa tremenda cantidad de agua, nada. Yo no me la creo. Yo creo que esto que están viendo ustedes es efecto de cultivo intensivo de especies para el consumo humano, más aumento del nivel del mar, le hace cambio climático. Ahora, el tema es, ¿y por qué mueren las machas? La toxina. ¿Y qué músculo le afecta a la macha para morir? ¿Qué músculo es afectado por la toxina de la marea roja, lo que llega a producir la muerte en las machas? El pie. Las machas viven enterradas en el sustrato porque tienen un pie muscular y ese pie origina una ventosa por la que se adhiere en el sustrato. Cuando ese pie se relaja es porque el músculo se relajó y no funciona. ¿Cuándo se relaja el músculo? Cuando es afectado por la toxina de la marea roja y en ese momento la macha se desprende del sustrato y con la marea alta queda varada en la playa y al quedar varada muere.
Queda claro entonces cómo ha ido avanzando esto y cómo esto podría ocurrir a futuro. Creo, sí, que para entender bien también la interacción entre el zooplancton y fitoplancton, no solo debemos mirar el mar. Miren, esta es una cadena alimentaria en un lago patagónico, que es lo que son, la Patagonia se considera toda la región en Chile, de la Araucanía hacia el sur, y al otro lado lo mismo, desde Bariloche hacia el sur, a la altura de la provincia de Asunción. ¿Ya? Obviamente, la Patagonia, como era en el pasado, no es la que conocemos hoy día, con toda la deforestación que hay. Y aquí ustedes tienen una cadena trófica, donde abajo tenemos los productores, el fitoplancton, y hacia arriba tenemos los consumidores. Tenemos zooplancton, un tipo de zooplancton que es consumido por zooplancton de mayor tamaño, y estos zooplancton sirve de alimento a peces plantófagos, que son la perca, el pejerrey, los puyes, los bagres. Y todos estos organismos pueden servir de alimento a las truchas y los salmones. ¿Qué ocurrió en Chile? ¿Qué ocurrió en la Patagonia Argentina? 30, no más, a mediados de los 40, como un modo de fomentar mayor actividad económica en los ríos y lagos del sur de Chile, se introdujeron salmones. Se introdujeron salmones. Lo que no sabían, o se hicieron los mensos, era que los salmones eran animales carnívoros y que se alimentaban de estos peces que constituían la fauna nativa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ves hoy día? Claro, ideal para pescar hoy día. Los ríos que están al lado del volcán Cauye, aquí en la provincia del Ranco, cerca de Valdivia, lindísimo para ir a pescar salmón o pescar trucha. ¿A quién no le gusta una trucha? Un salmón. Pero ya no vemos esto. No vemos fauna nativa. ¿Y dónde encontramos fauna nativa? En aquellos lugares remansos, pozones, donde el agua es más tranquila, ahí encontramos pejerreyes, ahí encontramos puyes. ¿Ya? Entonces, fíjense la interacción. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como estos no están o han disminuido, hay mayor cantidad de zooplancton. Y al haber mayor cantidad de zooplancton, hay menor cantidad o abundancia de fitoplancton. Esto es lo que en ecología se denomina efectos en cascada. Miren, saquen el salmón de aquí, saquen el salmón. Por un rato. Vuelvan a poner el salmón. Ahora está el salmón, empieza a comer esto. Al desaparecer los peces nativos plantófagos, se produce un efecto en cascada hacia abajo, hacia el fitoplancton. Es clarísima esa interacción. ¿Ya? Efectos en cascada en ecología. Entonces, cuando yo hago una modificación en alguno de estos niveles y esa modificación se transmite a toda la trama trófica. Vean esto ahora. Profe, Dime. antes de la introducción de salmones, ¿cuáles eran los depredadores topes ahí en los ríos, en la No Patagonia? hay necesariamente depredadores tope. Hay gente que dice que en algunos casos vieron alguna vez un zorro que se acercó a la orilla, ¿ya? Y agarraba un puye, un pejerrey, cosas de ese tipo. ¿Ya? Ya. Pero mira, en general, a diferencia de lo que ocurre en Europa, porque tú en Europa tienes 300, 400 años, desde antes de la Revolución Industrial tienen datos sobre cómo eran sus ríos, cómo eran sus lagos. Nosotros, a mediados de los 60, y eso. Ahora,
Miren, ven un acuario, ¿ya? Arriba tengo la situación del día. Esto es un acuario. Abajo, noche. Aquí tengo plantas. Esos que están ahí, esos puntitos o marquitas verde claro, fitoplancton. ¿Ya? El fitoplancton está cerca de la superficie porque necesita la luz del sol. ¿Ok? Durante el día, el zooplancton o está aquí metido entre medio de las plantas o en el fondo, asentado en el fondo. ¿Pueden explicarme por qué el fitoplancton está cerca de la superficie en el día? Necesidad de luz. ¿Podemos explicar por qué el zooplancton en el día se esconde, entre comillas, en las plantas o se va al fondo? ¿De quién se aleja ahí? ¿De quién se protege? De peces plantófagos. ¿Ya? Pero miren en la noche. El fitoplancton sigue estando en la superficie. Quedó ahí. Y el zooplancton se va y ahí el zooplancton se alimentan fundamentalmente en la noche. Fundamentalmente en la noche. Escapándose del depredador o tratando de escaparse del depredador, porque sabemos que es consumir, obvio. ¿Ya? Ahora, llévenlo esto al mar. En el mar, el zooplancton tiene migraciones día y noche, pero también hay migraciones a lo largo del tiempo, migraciones verticales. Ahora, ¿y cómo migra? Me puede decir uno de ustedes si no dijo que el zooplancton no tenía, voy a ir hacia atrás un poco, no tenía posibilidad de moverse contra la corriente. Exacto, pero miren esto. Aquí tengo un miembro del zooplancton con estas tremendas antenas. Imagínense ustedes que están en una piscina y estos son sus brazos. Los brazos extendidos hacia ambos lados del cuerpo aumentan la flotabilidad de esos cuerpos. ¿Qué pasa si este brazo, asumamos que este es un brazo, lo pliego alrededor del cuerpo, lo pliego? Me ayuda a hundirme. Me ayuda a hundirme. ¿Ok? El zooplancton, para mantenerse cerca de la superficie, tiene plegadas estas antenas. ¿Y para qué se necesita mantener en la superficie? Porque cerca de la superficie está el fitoplancton, para poder comerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si en un momento, asumamos que esta es la superficie del agua, consume todo el fitoplancton que está aquí. Miren, donde estoy llevando el cursor. Todo ese fitoplancton está consumido. Y yo le digo, oye, pero si 10 kilómetros más allá hay mucho fitoplancton, anda para allá. ¿Puede ir el zooplancton? No puede. No puede. No puede. ¿Pero cómo sobrevive? Pliega las antenas, se hunde, ¿no es cierto? Al hundirse hay una corriente. Ahora, yo creo que voy a tener que hacerle un esquema para la próxima clase. Se me fue esta cuestión porque esto es súper complicado de explicarlo, pero voy a tratar. Miren, vean esta flecha que va hacia arriba, ¿no es cierto? Asuman que es flecha. La vuelvo a pasar. Esa es la dirección de la corriente en la superficie. A lo largo de esa flecha hay zooplancton consumiendo fitoplancton. Consume todo el fitoplancton que está aquí. Pero acá, todo esto, miren la cantidad de fitoplancton que hay aquí, donde estoy pasando el cursor. ¿Cómo se desplaza estos zooplancton de aquí para allá? Miren, la corriente va para allá, en superficie.
5 metros más abajo, 10 metros más abajo, 15. La corriente no va así. ¿Para dónde va la corriente? Para acá. Y 20 metros más abajo va hacia acá. Entonces, el zooplancton que está aquí consumió todo el fitoplancton que había aquí. Pliega las antenas, baja hasta los 5 metros y cuando llega a los 5 metros, extiende las antenas y después las vuelve a extender aquí, sube a la superficie y encuentra fitoplancton acá. ¿Qué es lo que hizo el zooplancton? No se movió contra la corriente. Se dejó arrastrar por la corriente y se aprovechó de ¿qué? De la fuerza de Coriolis, que el hemisferio sur hace que el agua se mueva hacia la izquierda. Y en el hemisferio norte hacia la derecha. Se hundió y a 5 metros el agua iba a 45 grados desviada de la dirección de la corriente de superficie. A los 45 grados, iba a 5 metros de profundidad, se dejó arrastrar. Ahora, no me pregunten cómo. Captó que llegó un momento, estaba a 5 metros bajo esta mancha de fitoplancton. En ese momento, sube. O es arrastrado hacia la superficie. ¿Cómo es capaz de captar eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Se fijan que falta mucho por estudiar todavía. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto se da en la naturaleza, una interacción entre una fuerza física, la fuerza de Coriolis y la sobrevivencia del zooplancton. Porque ya que el zooplancton no se puede desplazar, se deja arrastrar por la corriente para moverse de un lugar donde, por ejemplo, estamos aquí, ahí hay nutrientes y mucho fitoplancton, se consume esto. Si me voy para allá no hay, pero tiene que llegar acá. ¿Y cómo llega? Dejándose caer hacia una profundidad donde la corriente lo puede llevar a este otro manchón de fitoplancton. Se me fue realmente no haber hecho un esquema. Lo voy a hacer a mano. Lo voy a hacer a mano y se lo voy a mostrar la próxima clase, porque eso es súper relevante. La próxima clase yo voy a hablar de macrofauna y playas arenosas. Supuestamente, los que han estado en clase ya saben que hay diferentes tipos de playas arenosas. Hay playas disipativas, intermedias, reflectivas. Hay playas que tienen una dinámica estacional muy marcada, pero no les he hablado qué fauna hay en la playa. Algunos me podrían decir, ¿pero qué? Si en la playa no hay bichos. Nunca he visto bichos. Momento. Bajo la superficie de la arena hay mucha fauna. En el práctico que hacíamos en condiciones normales, íbamos a la playa, mira, usábamos una pala, la fauna. Ahora, ¿cuándo lleva uno los estudiantes a terreno? Los lleva a los de biología marina durante una buena marea baja, en periodo de luna llena o cuarto creciente. ¿Para qué? Para que la playa se descubra más y podamos ver más. Lo llevamos durante el día para que vean la fauna. Lo llevamos durante periodo de buen tiempo para que la lluvia y el frío no les impidan ver la fauna. Pero si yo lo llevara en la noche, durante la marea alta, verían una cantidad de fauna increíble. O sea, los estudiantes, mientras son estudiantes y por temas de seguridad, ven una parte de la actividad biológica que hay en una playa de arena. Les mencionaré el caso de Chile, porque es relevante que conozcan algo de la fauna en las playas arenosas de Chile, debido a la tremenda extensión de costa, y de ahí saltaré hacia la biota del litoral rocoso que vive en la costa. ¿Qué animales? ¿Qué interacciones ocurren? ¿Cómo se puede mantener? ¿Cuáles son las especies importantes? Cosas de ese tipo. Esta tarde voy a hacer una nueva invitación para las 5:30, hora de consulta. Yo le digo aprovechen.
La semana pasada tuve un horario de consulta. 6 estudiantes. 6 estudiantes. Yo voy a suponer que los otros 40 y tantos no tienen dudas. O tiene que haber un porcentaje también que tiene que haber tenido que hacer otra cosa. Les vuelvo a sugerir, participen en eso para solucionar dudas. Yo no voy a hacer la semana antes de que haya que entregar sus trabajos un horario de consulta de 8 horas al día para que solucionen a última hora sus dudas. Hagámoslo ahora. ¿Ya? Jóvenes, si no hay dudas en este momento, consultas ahora, lo espero en la tarde a las 5:30. ¿Hay dudas, consultas, comentarios? Profe, ¿Ya? queríamos proceder con la clase que pasamos ahora, pero quería saber si tenía un temario de todas las clases que nos diste. ¿Sabes qué? No escuché nada, no te entendí, no te escuché bien. Sí, sí.